Como todos ustedes saben, estas cifras dadas por ONU-SIDA señalan que en el mundo tenemos 36.7 millones de personas que viven con HIV. De los adultos, que son 34.9, las mujeres son el 51%. O sea, 51% de la gente que vive en el mundo son mujeres, hablando globalmente. Fíjense lo que pasa en las nuevas infecciones por día reportadas en el año 2015. Nuevas infecciones por día. El 47% de los mayores de 15 años son mujeres. Entonces, globalmente la mitad son mujeres. Por día casi la mitad son mujeres. Si hablamos de las nuevas infecciones en todo un año, en el año 2015, vamos a ver que el 47% son mujeres. Y en Latinoamérica, las mujeres representan el 29% de las que se infectan nuevamente, ¿no? Siendo el grupo más afectado el de mujeres jóvenes. Entonces, miremos por donde miremos, las mujeres hoy constituyen un grupo muy importante para tener en cuenta. Si dijimos que ese 51% de las mujeres de toda la gente en el mundo son mujeres, también vamos a ver que hoy tenemos otro grupo que hay que considerar, que son las mujeres mayores de 50, que constituyen el 14.7% de esa mitad de mujeres. Es decir, que dentro de las mujeres nos importan las mujeres jóvenes, adolescentes y las mujeres mayores. Si consideramos la prevalencia, es decir, visto el tema de las mujeres desde otro punto de vista, vamos a ver que en Latinoamérica y el Caribe la situación es diferente. Tenemos un 30% de prevalencia en Latinoamérica y en el Caribe el 50%. Y como ustedes observan, en el África es mucho mayor y en los países como Estados Unidos y países de Europa la prevalencia es menor. De acuerdo al taller nuestro latinoamericano, estas son cifras del 2013 al 2015 sobre 17.988 pacientes. El doctor Beltrán y el doctor Afani mostraron las cifras recientes a diciembre del 2016 sobre 64.000 pacientes. También señala un aumento en la gente joven. Eso ya lo repasamos estos días. En Latinoamérica, un aumento en la gente joven. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Si miramos en qué rangos etarios las mujeres superan a los hombres, es entre 15 y 19 años y es en mayores de 40 años. Nuevamente, los dos grupos, las mujeres jóvenes y las mayores de 40 años. Cuando hablamos de diagnósticos tardíos, también hemos visto en estos días que en Latinoamérica es un problema el diagnóstico tardío. Hablábamos de 35 a 40% de diagnósticos tardíos. Fíjense lo que pensábamos hace un tiempo, que solamente el hombre llegaba tarde. Eso tenemos que cambiarlo. La mujer también está llegando tarde. Y ahí se ve claramente, de acuerdo a los rangos de edad, más diagnóstico tardío cuando más se avanza en la edad. Esto es para recordarles un poco por detrás de los países desarrollados que estamos con los tratamientos. Fíjense qué es lo que ocurre con las mujeres. Aún todavía casi un 30% de las mujeres reciben AZT-3TC como backbone, ¿no? Sin embargo, el tenofovir con 3TC o FTC está aumentando. Quizás eso pueda deberse a las mujeres embarazadas incluidas en este análisis, pero de todas maneras el AZT-3TC, como hemos visto en estos días, en nuestra región todavía sigue ocupando un porcentaje que esperemos que baje en lo inmediato. Y en estos datos del taller, como tercera droga, tenemos L-Favirenz en primer lugar y luego inhibidores de proteasa y menos del 5%, menos del 3% inhibidores de integrasa, particularmente el raltegravir. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento en la mujer embarazada? Fíjense que a través de los años la cobertura de tratamiento para disminuir la transmisión vertical ha aumentado. Sin embargo,
todavía no llega a ser el 100%, es decir, tenemos regiones donde es entre el 60 y el 80%. ¿Y qué es lo que ocurre en Latinoamérica? Tenemos un porcentaje de transmisión vertical de 7,5%, algo donde indudablemente tenemos que trabajar intensamente, pero tenemos áreas diferentes. Chile y Uruguay, menos del 2%. Nuestro país, como les quiero mostrar acá, 5,2%. Y para nosotros es una urgencia trabajar en esta área. A pesar que la Argentina fue pionera en la región en establecer el tratamiento para todos, independiente del CD4, como fue en el 2015, hay otras cuestiones que no tienen que ver solo con el suministro de tratamiento antirretroviral en nuestras áreas. El testeo, como lo vamos a ver ahora, la llegada tarde de las personas, de las mujeres, etcétera, etcétera. Moviéndonos ahora a cómo se infectan nuestras mujeres, cómo se infectan en general en el mundo, esta es una de las cortes, la corte Icona italiana, donde en rosa o fucsia es las mujeres y el celeste es los hombres, y donde se analiza el origen de la adquisición en las mujeres. 39 en un lado, 35, es decir, casi 75%, 80%, la fuente es la pareja estable, En cambio, en el hombre son relaciones ocasionales, es decir, la transmisión es heterosexual y la fuente sigue siendo la pareja estable. Esto tiene importancia porque cuando testeamos a la mujer embarazada, tenemos que necesariamente incluir al hombre. Y esto es lo que ocurrió con este estudio hecho en el país, con la ayuda de ONUCIDA, el Ministerio, etcétera, etcétera, donde nuevamente vemos que casi el 75%, un poquito más, el origen es la pareja estable. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué cosas nuevas o qué cosas se afirman en el embarazo, ¿no? Entonces, la mujer puede pasar por distintas etapas, la edad fértil es una de ellas, y luego el envejecimiento. Las guías por fin consideran que hay opciones reproductivas para parejas concordantes y serodiscordantes. Lo digo de esta manera porque nosotros en la práctica ya lo veníamos viendo hace años. Sin embargo, las guías este tema pasaba como desapercibido. Por supuesto, estamos dirigidos todas las estrategias a una concepción segura, maximizando los esfuerzos para evitar la transmisión a la pareja y, por supuesto, al recién nacido. Y solamente la pareja debe pensar en la concepción cuando el integrante de ella, si es una pareja serodiscordante, está con carga viral no detectable. Recién ahí empezamos a pensar en el embarazo. Antes no podemos hacerlo. Cuando hablamos entonces de las opciones en parejas serodiscordantes, desde ya que un primer enfoque es ver la fertilidad, y para eso trabajamos en conjunto con los ginecólogos. Y el otro elemento fuerte es el tratamiento como prevención, es decir, el integrante de la pareja nuevamente tiene que estar con carga viral no detectable. Podemos hablar de la preexposición en el contexto de la búsqueda del embarazo, en algunos países, como en varios países en el África, la circuncisión, el tiempo más fértil para que se proceda entonces con sexo sin preservativo, la autoinoculación vaginal cuando la mujer es la que está infectada, y las técnicas de asistencia de fertilidad reproductiva. Entonces, esas son las situaciones que la mujer esté infectada y el hombre no, que el hombre sea el infectado o los dos. Y hay distintas estrategias para seguir, pero en todas ellas tenemos que determinar el ciclo ovulatorio y los días fértiles. Tenemos que tratar, como dijimos, al integrante de la pareja, tenemos que ver que sean fértiles, porque por ahí hacemos una serie de medidas, pero resulta que algunos de los dos son infértiles, ¿no es cierto? Y el otro tema es el sexo no protegido, como les decía, en los días fértiles.
Y las técnicas de fertilización asistida, inseminación intrauterina, fertilización in vitro, el ICSI, todas combinadas con el centrifugado de esperma, que eso lo decide el grupo de ginecólogos. Fíjense las guías americanas lo que dicen en ese sentido. Dicen que la administración de la profilaxis preexposición, en la búsqueda, estamos hablando de la búsqueda del embarazo en este escenario, ¿no? De la cero discordancia, se podría indicar particularmente si el integrante que está infectado tiene carga viral detectable o desconocida. Y entonces en ese caso ellos proponen 30 días antes y 30 días después de la concepción. Realmente parecería ser más lógico y razonable mantener no detectable al integrante de la pareja que está infectada. Si a esa situación de mantener la no detectabilidad en el integrante de la pareja se agrega la profilaxis preexposición, no está claro el beneficio. Hasta hoy no está claro el beneficio. Les diría que nosotros en nuestra práctica algunas situaciones lo hacemos, pero mucho más corto, ¿no? En total serán 6 o 7 días. ¿Qué novedades podemos decir en cuanto a con qué empezamos el tratamiento antirretroviral? Ahora lo vamos a decir. Una discusión es el test de resistencia en la mujer embarazada antes de empezar el tratamiento, y en mi opinión es un área donde no necesita discusión. Yo creo que hay que hacerlo, salvo que en su país tengan muy baja resistencia transmitida y estén muy seguros que eso no va a ocurrir. El acetate endovenoso no es necesario si la mujer está no detectable en el momento del parto. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países es una práctica arraigada, por lo menos en el nuestro, y todavía no lo hemos sacado de las guías, porque la mujer llega tarde, muchas veces no sabemos, la última carga viral es 4 o 5 meses antes, por lo tanto nosotros los dejamos, discutible o no. La cesárea, bueno, ustedes ya saben, lo conocen, y el otro tema es que ni bien hagamos el diagnóstico, la mujer debe recibir el tratamiento tan pronto sea posible. Antes decíamos, no, tiene que esperar después del primer trimestre. Hoy, aún si es el primer trimestre, debe recibir el tratamiento, porque los beneficios superan los riesgos. De esto ya lo conocen, baja lopinavir-ritonavir alternativo y sube a tazanarrito y darunarrito. Les quiero recordar que el darunarrito en el embarazo hay que usarlo 2 veces al día. No se puede usar una vez por día por la farmacocinética que tiene. El atazanarrito, por supuesto, una vez como lo hacemos siempre, y como nucleósidos análogos, abacavir 3-TC, tenofovir FTC o tenofovir 3-TC. Y como inhibidor de integrasa, el raltegravir, puesto acá por la intensidad del descenso de la carga viral y la rapidez. Hay otras drogas alternativas y otras que tenemos insuficientes datos. Con el dolutegravir hay algunos datos, pero todavía ni el dolu ni el elvi es recomendado. Un comentario acerca del efavirenz. Antes decía que se podía usar después de las 8 semanas. Ahora está permitido usarlo si tienen que empezar el tratamiento. Tenemos otras opciones a mi criterio, y por supuesto en las mujeres que ya viene tomando efavirenz, si está no detectable y se embaraza, podemos seguir usándolo. Estas son las guías para el embarazo de nuestro país, que no difieren de lo que les dije antes de las americanas. Y estas son las guías de nuestro taller latinoamericano, que también pusimos la tazanarrito, daruna y ralte, y dejamos el lopirrito porque en muchos países todavía se sigue usando. Esto es simplemente para contarles una experiencia en Buenos Aires que llevó adelante el doctor Diego Cecchini en el Hospital Argerich, donde en un grupo de mujeres embarazadas analiza la resistencia en 136 mujeres. La mitad de ellas eran pacientes naive, mujeres naive, el resto experimentadas, pero lo que quiero señalar acá, en las naive tuvieron 17.8% de resistencia a no nucleósidos, hecho que no nos sorprende a nosotros. En el país tenemos una resistencia transmitida del 13%, en el país 10% es no nucleósidos. Por lo tanto, en la Argentina empezar en una mujer embarazada con un no nucleósido no sería de buena práctica.
Con raltegravir tienen datos, hay ahora más datos que lo que teníamos en el pasado del descenso de la carga viral en las mujeres. Este es uno de los estudios donde comparan los esquemas que incluyen raltegravir versus aquellos que no, en mujeres embarazadas, y se ve el descenso de un logaritmo que es más rápido. 8 días con raltegravir versus 35 días con otros esquemas. Y hemos aprendido que el ralte baja 2 logaritmos en 2 semanas, o sea que es rápida la caída. Entonces se puede usar en el embarazo como inicio, como cambio o muchas veces como intensificación de la carga viral. No bajó lo suficiente y en el último momento se lo agregan. ¿Por qué entonces la transmisión vertical ocurre? Porque las mujeres llegan tarde, se presentan con carga viral alta, porque no adhieren al tratamiento, porque entran al sistema de salud tarde, porque hay temas de resistencia, porque el diagnóstico se hace en el embarazo. Nosotros todavía tenemos un 30% de diagnóstico que se hace en el embarazo, en la mujer, porque hay un irregular o no acceso fácil al tratamiento antirretroviral, o a veces ocurre, como en muchos sitios, que no hay disponibilidad de los test rápidos. Y como hablamos ayer o antes de ayer, decíamos de los test, en la Argentina ya implementamos, como en muchos de otros países, el test de HIV en cada trimestre, en los 3. Ahora estamos viendo si en la lactancia también, porque bueno, hubo casos, pero por lo menos en los 3 trimestres. Y eso es algo importante. Y nuevamente, aunque la mujer sea negativa, incorporar a su pareja, incorporar a la pareja. La pareja no viene en el tercer trimestre, la mujer no viene en el primer trimestre, la mujer en el primer trimestre es negativa y resulta que al tercero se lo convierte. Y no pudimos chequear a su pareja, entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Algunos comentarios en relación a la anticoncepción, o sea, lo que hablamos recién es de embarazo. Vimos la epidemiología, vemos el embarazo y ahora la anticoncepción. Hay 4 puntos. Si la anticoncepción, ¿cuál de los métodos anticonceptivos son más efectivos? Y en general ocurre lo mismo que en las mujeres sin HIV. Los implantes parecerían ser más efectivos en la prevención del embarazo. Hay otros métodos también. Si hay impacto en la adquisición y en la transmisión del HIV, hay mucha investigación puesto en la adquisición del HIV en las mujeres que toman anticonceptivos y que no están infectadas. El impacto de tomar anticonceptivos en las mujeres con HIV y la progresión de la enfermedad, que desde ya le digo que hay datos fuertes que dicen que no ocurre nada, no hay más progresión. Y por último, la interacción de drogas. Estos son anticonceptivos que ustedes todos conocen, hormonales, comprimidos, inyectables, el acetato de medroxiprogesterona, la noretisterona, los implantes. Sé que en Chile, de acuerdo a lo que me ha comentado la doctora Vázquez, la doctora Chaín, el implante lo usan mucho. Acá todavía en nuestro país no está universalmente incorporado. Y el dispositivo intrauterino con o sin levonorgestrel. Lo que ocurre en las mujeres que toman anticonceptivos es que se adelgaza el epitelio vaginal y además de eso se aumenta la expresión de las células con receptores SR5. Entonces el problema hoy en el mundo, que hace 25 años se están estudiando y todavía no tenemos la respuesta, es si la mujer que no tiene HIV y toma anticonceptivos está más susceptible a adquirir el HIV. ¿Está claro? Entonces, esta es la última revisión de Polis, publicada en diciembre del año pasado, donde dice que todavía no tenemos respuesta. La respuesta yo creo que la vamos a tener con este estudio que se llama ECO, pero no es el ECO Trial, el EcoThrive de los antirretrovirales, donde se toman, ya el estudio está llevándose a cabo, 7.800 mujeres en distintos lugares del África y se compara el acetato de medroxiprogesterona con el implante y con el dispositivo intrauterino. Y el punto final, lo que se quiere ver es la adquisición del HIV. ¿Estamos? O sea que ahí vamos a tener realmente la respuesta a lo que estamos diciendo. De interacciones solo quiero mencionar 2 cosas.
¿Por qué es importante las interacciones? ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos? Dos cosas nada más. Una, que si hay interacción de droga, la mujer que está tomando un anticonceptivo se puede embarazar. Primera cosa. Y cree que no se va a embarazar porque está tomando el anticonceptivo. Y vamos a ver que muchas de las interacciones de drogas bajan los niveles de anticoncepción. De ahí la recomendación de usar un método de barrera adicional. ¿Estamos? Esa es una. Y la otra es que en algunas circunstancias podemos ver que aumentan algunas de las hormonas y podemos tener situaciones de embolismo venoso, tromboembolismo, etcétera, etcétera. Las drogas, para recordar que no tienen interacción, dolutegravir, raltegravir y rilpivirina, y ninguno de los nucleósidos análogos. Muy bien. Esto es lo que comentaba antes, el Favirenz no impacta en el etinilestradiol, pero baja el levonorgestrel, inhibidor de proteasa con o sin rito, y el COVID también tiene interacción, y ahí están las que no tienen. Finalmente, voy a dedicar unos minutos al tratamiento antirretroviral, para lo cual hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En general, la población con HIV es 2 a 4 veces, presenta todos, en general, más depresión que la población sin HIV. En general, hombres y mujeres. Pero además, las mujeres con HIV presentan más depresión o trastornos depresivos que el hombre con HIV. Eso impacta en la adherencia y en muchas otras cosas más. La mujer tiene problemas en los huesos más que el hombre. La mujer con HIV más que la mujer sin HIV, y la mujer en la posmenopausia más que en la premenopausia. Quiere decir que cuando elijamos droga tenemos que tener en cuenta la depresión, tenemos que tener en cuenta los huesos y otras cosas más. Este es uno de los estudios que estamos llevando a cabo, 188 mujeres, ahora vamos a incorporar muchas más de 50 años, y más del 25% de ellas tienen más de una comorbilidad. Las más frecuentes, hueso, depresión y la hiperlipidemia. Y un comentario que quiero hacer acerca de la menopausia. La menopausia, la definición de acuerdo a la OMS es la permanente cesación, o sea, la falta de menstruación por 12 meses consecutivos sin una causa patológica o fisiológica, es decir, sin una causa quirúrgica y sin quimioterapia. Resulta de la menor actividad ovárica. También sabemos que el HIV puede producir sangrados irregulares, anovulación y amenorrea. El WIS Study es un estudio grande hecho en mujeres en Estados Unidos, mujeres positivas que comparan con las que no tienen HIV, y ven que más del 50% de las mujeres con HIV con amenorrea de más de un año tienen niveles de hormonas normales, no de menopausia. Quiere decir que nosotras podemos estar llamando a mujeres, de acuerdo a esta definición, que están en menopausia cuando realmente no lo están. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué importa? ¿Importa porque esa mujer se puede quedar embarazada? ¿Importa porque si tiene menos de 50 años, y podremos discutir si es antes o después de la menopausia, las comorbilidades van a ser más frecuentes y tenemos que ser más agresivos? Entonces, hoy hay discusión. Yo creo que esta definición debería ser cambiada y deberíamos chequear y definir la menopausia en la mujer con HIV con niveles de hormonas, FSH y estradiol. Entonces, cuidado con eso, cuidado porque nos pasó, si hay tiempo después les cuento. Amenorreas más de un año no necesariamente quiere decir que esté menopáusica. Bueno, y el otro tema es cuando la mujer se infecta en la edad de la menopausia. Hay muchas razones que la vamos a pasar de largo, ¿no es cierto? La creencia de que no están en riesgo, más todas las otras situaciones que después, si hay tiempo, analizamos. 3 estudios en mujeres. No más. Las mujeres han estado subrepresentadas en los ensayos clínicos, en la mejor de las circunstancias, 25 a 30%. Quiere decir que necesitamos más datos en mujeres, no solo en el tratamiento antirretroviral, sino en muchas otras áreas que desconocemos. 3 estudios. El estudio WAVES, que es en inicio de tratamiento en mujeres naive, compara el tenofovir FTC, el vitegravir-COVID, versus tenofovir FTC con atazanarrito.
ahí tienen los criterios de inclusión. Lo que quiero decirles es que se demostró la superioridad del esquema con el Vitegravir frente a la Atazanarrito. Por dos razones. La principal es porque hubo más discontinuaciones en la rama de Atazanarrito, pero también hubo un poco más de fallo en la rama de Atazanarrito. Entonces, superior el inhibidor de proteasa a la Atazanarrito. El otro estudio, que no es en inicio, sino es en mujeres suprimidas, todo esto es mujeres, nada más que mujeres, es el estudio Wave-Solé, que este mismo que les conté recién, los resultados fueron a 48 semanas y después viene lo que es el Local Level Extension, digamos, que es el OLE. Entonces, fíjense, la primera parte del Elvitegravir sigue y se presentaron los datos a 96 semanas. Kathleen Square, y se mantuvo esa eficacia virológica del tenofovir, o sea, a 96 semanas. Pero realmente el que se re-randomizó es la rama de Atazanarrito. Termina a las 48 semanas y ahí se re-randomiza a continuar igual o a cambiar al tenofovir a la fenamida, con Elvi y Covi y FTC. Tenofovir a la fenamida es el TAF, ustedes ya conocen, 90% menos de concentración en sangre y menos impacto en el hueso y en el riñón. Entonces se ve que comparando las dos ramas se mantiene la eficacia virológica en el switch de tratamiento, tanto en menos de 50 copias como menos de 20, y lo que es muy importante es que en este switch el impacto en el hueso fue mucho mejor en las que cambiaron la rama de TAF que las que continuaron con atazana, y estadísticamente fue mejor en la columna que en la cadera, y también menor impacto en los marcadores urinarios. Y el ARIA, que es el otro estudio, es en inicio. Entonces en inicio tenemos dos, el WAVES y el ARIA, y en la supresión virológica tenemos el WAVE-Solé. Esos son los tres. Y el ARIA que compara dolutegravir, abacavir 3TC con atazanarrito, también tenofovir FTC, ya voy terminando, y que también demuestra la superioridad, sobre todo por menos discontinuación, pero también por mayor eficacia virológica en los dos análisis, intención de tratar y por protocolo. Estas son las guías para nuestras mujeres en Latinoamérica, que pusimos esquemas recomendados, que es la evidencia científica con dolutegravir y el Elvi, menos evidencia hay con el RALTE, pero la hay en estudios observacionales, y hay regímenes, por supuesto, alternativos, como ustedes lo ven ahí. Hay muchos desafíos, más conocimiento en nuestra región, la transmisión vertical es un problema, el estigma sigue existiendo, y después la doctora Vázquez podrá comentar uno de los estudios, que es el estudio ELIA, donde se ve en cualquier lugar del mundo que el estigma persiste en todo el mundo, pero más en las mujeres, el diagnóstico tardío, cómo llegamos a las adolescentes y a las mujeres mayores, y la necesidad de futuros estudios. Esto lo mostramos siempre porque realmente es un problema, y entonces la mujer es cierto que depende económicamente, emocionalmente del hombre en general en nuestras regiones, y hay prioridades que compiten, la casa, los hijos, etcétera, etcétera. Sé que ustedes van a decir que hay mujeres tan complicadas que cuando se les aparece el príncipe azul no es el tono azul que querían. Y eso es verdad, eso nos dicen los hombres. Sin embargo, les quiero mostrar, miren los países donde los hombres entienden a las mujeres. Acá no, y acá tampoco. Y finalmente quiero terminar diciéndoles que, por supuesto que Dios primero hizo al hombre, pero después tuvo una mejor idea. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por la atención. Le agradezco a Fernanda, Romina y María Marta.